Ante todo, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Melanie Maricielo Geri Guzmán, del código 2022-0011, estudiante de la carrera profesional de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente. El día de hoy desarrollaré un artículo cuyo tema es Efecto de la altitud sobre la concentración de nutrientes, la existencia de nutrientes y la absorción de raíz fina de sal Shorea robusta Gaer en los bosques de Terai Sal y Gil Sal del este de Nepal. Introducción. Las raíces finas tienen un papel fundamental en el funcionamiento de los ecosistemas, pues éstas tienen la capacidad de adquirir nutrientes y participar en el almacenamiento de carbono y en los ciclos biogeoquímicos, como en el ciclo de carbono, nitrógeno y fósforo. Esta representa una pequeña fracción de la biomasa total. Su crecimiento y desarrollo, por lo general, está influenciada por factores ambientales y las propiedades químicas del suelo. A pesar de que tienen una gran importancia, los estudios han sido mínimos en bosques tropicales, puesto que existen dificultades en la recolección de las muestras y la determinación de la biomasa de la raíz fina. Este estudio proporciona una base para la comparación de la dinámica de nutrientes en raíces finas en los bosques de sal ubicados en altitudes variadas en el este de Nepal. El desarrollo experimental estuvo sujeto a diferentes parámetros, como la concentración de nutrientes en la raíz, la producción de raíces finas, la existencia y absorción de nutrientes en los bosques de Terai Sal y Gil Sal. Glosario de términos, siglas y abreviaturas. Se consideraron las principales palabras o términos que se observaron durante todo el estudio. Por ejemplo, biomasa, que es la materia orgánica que se utiliza como recurso energético, HSF, abreviatura del bosque de Gil Sal, TSF, bosque de Terai Sal, RODAL, que es la división de bosques con características similares, SPSS, que es un software estadístico, el cual permite crear tablas y gráficas mediante análisis de datos extensos o muy grandes. ANOVA, que es una herramienta estadística que se emplea para comparar promedios de poblaciones diferentes. Tasa de rotación es el porcentaje de altas y bajas en relación al número de insumos en un determinado tiempo. FRB, que es la biomasa de la raíz fina. Material y métodos. Como se sabe, anteriormente se mencionó que el área de estudio son los bosques de sal del este de Nepal. Las características principales del bosque de Terai son que el suelo es desigual y la variación altitudinal oscila entre 62 y 129 metros sobre el nivel del mar. Las precipitaciones son bastante altas y las temperaturas oscilan entre 17.3 centígrados a 30.6 centígrados. En cambio, las características del bosque de Gil Sal, por ejemplo, la precipitación son mucho menores al del bosque de Terai y obviamente que las temperaturas media mensual también van a ser menores. Los rangos altitudinales oscilan entre 500 a 850 metros sobre el nivel del mar. Quiere decir que van a estar a mayor altura que los bosques de Terai. La zona de estimación de la biomasa radicular fina. Se consideraron dos áreas, un área de amortiguamiento y el área del núcleo central. El área del núcleo central se utilizó como área de muestreo, la cual se dividió en 100 compartimientos y aleatoriamente se seleccionaron 30. Y de cada compartimiento
se fijó una parcela permanente de 20 por 20 metros para que se pueda recolectar las muestras de las raíces finas. Se utilizaron diferentes métodos para poder, por ejemplo, estimar la biomasa radicular fina, la producción y volumen de negocios. También se analizó la raíz fina químicamente, es decir, cuál es la composición que tenían las raíces. Por ejemplo, si es que contenía nitrógeno, fósforo o carbono. Se ha estimado la existencia de nutrientes, absorción o captación de los mismos y tasa de rotación de la raíz fina. Se han utilizado fórmulas, por lo general aquí se utilizaron fórmulas para encontrar o estimar cada uno de estos factores. Y también se ha analizado estadísticamente cada uno de estos datos para poder compararlas, principalmente mediante el sistema NOVA y los paquetes SPS. Los resultados. Los valores obtenidos para determinar la biomasa radicular fina y producción. La tabla 1 lleva como título biomasa de raíz fina con variación estacional en el bosque de Terai-Sal y el bosque de Gilsal del este de Nepal. Por ejemplo, se puede observar en la parte izquierda de la tabla, donde dice estaciones, las temporadas, por ejemplo, son durante la lluvia, verano e invierno. A través de esta tabla podemos determinar que la biomasa máxima de la raíz fina se registró durante la temporada de lluvias y la biomasa mínima durante la temporada de verano. Asimismo, la biomasa media anual de raíces finas fue mayor en el bosque de Gilsal con 0.27 miligramos por hectárea. En cambio, en el bosque de Terai, la media anual fue de 5.05 miligramos por hectárea. También se puede determinar que la biomasa de la raíz fina en el suelo de profundidad desde 0 hasta 15 centímetros y 15 hasta 30 centímetros varió ampliamente entre los rodales y la clase de tamaño de raíz. Quiere decir que los datos no han sido constantes, sino que ha habido diferencias bastante significativas. En la tabla 2, resultados ANOVA para rodales forestales, estación y efectos de tamaño de clase sobre la biomasa de raíces. En esa tabla se puede observar que a través del sistema NOVA, la variación en la biomasa de raíces finas fue significativamente diferente para los sitios de la temporada y el tamaño. Tabla 3. En la tabla 3 se puede observar que la producción de la raíz fina fue significativamente mayor en el bosque de Terai que en el bosque de Gilsal. Ahora, la producción de raíz fina ha disminuido significativamente con el aumento del tamaño de la raíz y la profundidad del suelo. Por ejemplo, la producción de raíces finas menores de 2 milímetros de tamaño fue mayor en un 75% y un 77% que las de tamaño de menores a 2 a 5 milímetros en ambos bosques. Por otro lado, también se puede saber que la tasa de rotación de la raíz fina en el bosque de Terai fue mayor, de 0.92 años, mientras que en el bosque de Gilsal fue de 0.62 años. Entonces, se puede determinar que la tasa de rotación fue muchísimo más rápida. Ahora,
Tabla 4. Lleva como título Concentración química de la raíz en el bosque de Teraisal y Gilsal. Ahora, en cuanto al contenido de nitrógeno, fósforo y potasio en las raíces finas, fue ligeramente mayor en el bosque de Teral que en Gilsal. La concentración de nitrógeno en la raíz fina fue más alta, seguida de las concentraciones de potasio y fósforo. Hubo concentraciones altas de carbono en el bosque de Gilsal que en el bosque de Teralsal. En ambas clases de tamaño según lo determinado. Ahora, tabla 5. La tabla 5 se evidencia cuáles fueron los valores obtenidos para saber si existe nutrientes, absorción y rotación en la raíz fina. Entonces, se puede decir que la variación en la existencia de nutrientes en las raíces finas se explica principalmente por las diferencias en la cantidad de biomasa del bosque. En el bosque de Gilsal, la existencia total de nutrientes en raíz fina fue principalmente de 55.62 de nitrógeno, 4.99 de potasio y 20.15 de fósforo. Mientras que en el bosque de Terait se observaron menores proporciones de potasio, fósforo, nitrógeno. Discusión. La biomasa de la raíz fina fue mayor en los bosques de Gilsal que en los bosques de Terai, por lo que puede verse a la variación de la altitud. En los bosques de Gilsal se acumulan grandes cantidades de materia orgánica, por lo que hay mayores concentraciones de nitrógeno. Mientras que en los bosques de Teral hay mínimas concentraciones de biomasa. Ahora, los valores de producción y biomasa son casi constantes en los bosques tropicales. Sin embargo, existen factores que alteran la proporción de biomasa. La producción de raíces finas tiene un mayor alcance en los bosques de Teral-Sal por la alta tasa de rotación. Un caso similar observado por Gargorit en el año 2012, donde se registró que la producción de raíces disminuye con el aumento de la altitud. La existencia de nutrientes en la raíz fina es proporcional a la cantidad de biomasa de las raíces de Gilsal. Quiere decir que a mayor cantidad de biomasa en las raíces finas, la concentración de nutrientes es alta. Mientras que en los bosques de Teral, la existencia de nutrientes es menor por el tiempo de rotación. La cantidad de nutrientes en la raíz fina también puede ser el resultado de numerosos factores externos como los nutrientes del suelo y el clima, además de factores internos. La variación de la altitud influyó en la concentración de nutrientes de nitrógeno, fósforo y potasio. Se puede decir que el incremento de las temperaturas causa severamente la inmovilización de nutrientes en las raíces finas. La concentración de los nutrientes de la raíz fina disminuye con el aumento de la altitud en 3 rodales de bosques tropicales de montañas ubicados en las cordilleras orientales de los Andes del sur ecuatoriano. Ese resultado puede deberse a una disminución de la temperatura en elevaciones más altas en las plantas que desvían grandes cantidades de nutrientes en partes subterráneas. Conclusiones. La biomasa media anual de las raíces finas se encontró mayor en el bosque de Gilsal que en el bosque de Teraisal,
por la alta concentración de nutrientes que posee, principalmente de nitrógeno. Por otro lado, la producción de raíces finas fue significativamente mayor en los bosques de teral que en Haizal, causada por el tiempo y tasa de rotación de los nutrientes. Asimismo, se puede afirmar que hay una mayor absorción de nutrientes en el bosque de teral. La existencia de nutrientes en la raíz fina fue más alta en las colinas de Hillsal porque la biomasa de la raíz fina fue mayor, dado que posee concentraciones algo elevadas de nitrógeno, fósforo y potasio. Apreciación crítica. El contenido del artículo es relevante para investigaciones futuras, porque se desconoce a grandes rasgos la influencia de la altitud en la dinámica de las raíces finas, tal como en la concentración y existencia de nutrientes. El uso de una especie propia de ambas regiones incrementa la credibilidad de los resultados, porque la planta se adapta a ecosistemas variantes. Principalmente la investigación podría servir como una guía para el manejo de los nutrientes del suelo en el ecosistema forestal de un bosque tropical. La información se presenta de forma ordenada y puntual en la mayor parte del texto, a excepción de la discusión, dado que no se analizó a profundidad.